diferente, como lo hacemos cuando tenemos un invitado en el piso, cuando tenemos un invitado aquí en estudio. Está con nosotros quien es el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, me lo aprendí, no, lo tuve que leer. Miguel Nasisi, un gusto de tenerte, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cachi. Bien, todo bien, un gusto estar con ustedes y poder charlar un rato con la gente. Bien, bueno, sí, nos preparamos para una larga charla interesante porque siempre salen largas charlas. Ahí Miguel me preguntaba un poco cómo iba a ser. Lo mío es siempre sin red y con él es mucho más fácil porque le tirás una puntita y él de eso te desarrolla y te hace un ovillo grande, ¿no? Digo, hace una charla interesante. Miguel, bueno, ¿cómo han transcurrido estos días desde que... No voy a decir desde que entraron, porque bueno, ya van como 8 meses, ¿no? Pero bueno, desde que empezó la pandemia, de que se cambió un poco, como hemos conversado con otros funcionarios, un poco lo que tenían pensado, lo que tenían previsto ustedes, ¿no? Sí, es cierto, Cachi. Hemos tenido que rediseñar y reformular un montón de planes y proyectos. De todos modos, se trabajó con reflejos muy rápidos en todas las áreas. Todas las direcciones trabajaron en consecuencia y se encolumnaron en un tema que era tratar de ayudar, de corregir, de prevenir en todo lo que es esta situación mundial que por momentos nos preocupa muchísimo, demasiado, pero así todo, en todas las decisiones que ha ido tomando el Ejecutivo a partir de las consignas del Intendente de Jos, se han ido encauzando de a poco, felizmente. Todo lo que ha sido el trabajo del área social, del área de salud, y que fue lo más protagónico, por lo menos en las primeras etapas de las cuarentenas de la pandemia, se han ido llevando adelante bien, satisfechos en líneas generales. Por supuesto, uno no deja de preocuparse de cómo está la situación y tampoco cómo sigue, es muy difícil medirlo. Siempre decimos lo mismo, es el día a día, es el corregir, es el a veces por ahí no acertar de primera y ser lo suficientemente capaces de reaccionar, revisar y mejorar. Hoy te diría que de a poco y producto de un largo tiempo de cuarentena se han ido incorporando en cuanto ya a las actividades que nos competen en el área de la Secretaría, de a poco la mayoría de las actividades. Podemos decir en Monte que felizmente, salvo algunas pocas que estamos viendo cómo lo podemos flexibilizar, descomprimir, felizmente la mayoría de la gente está trabajando. El desarrollo sustentable no es otra cosa que la economía de un pueblo, la economía de una ciudad propiamente dicha, ¿no es cierto? Y bueno, y parecen lejanos aquellos primeros días donde, bueno, hubo que cerrar, donde en principio todos pensamos que era por poquito tiempo y a medida que fue avanzando precisamente la cuarentena, así cuando pasaron los 40 días que parecía que ahí se iba a terminar la cosa, se empezó la lucha con aquellos que no podían abrir, con aquellos que sí, con los que eran esenciales, con los que no eran esenciales, y empezó un trabajo bastante arduo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ahí... lo que se fue haciendo de a poco es tener diálogo directo con todos los actores de cada sector. Vos recordarás que bueno, primero fue el comercio minorista, por recordar algunos sectores, después las verdurerías, los peluqueros, los gimnasios ahora, en fin, los hoteles. Se fueron trabajando, digamos, por sector, tratando de consensuar, tratando de entendernos, tratando de escuchar mucho las necesidades y los requerimientos para ver de qué manera se podía satisfacer los pedidos. Obviamente ha habido momentos incómodos porque a veces se han tenido que tomar decisiones que por ahí no satisfacían a todas las personas, a todos los actores, pero bueno, son decisiones que están siendo obligadas por una cuestión primordial y protagonista y necesaria, que es la salud. En torno a eso, bueno, hemos tratado de hacer lo mejor posible, de ir descomprimiendo de a poco y ayudando y escuchando, y ya te digo, a veces con la antipatía de lo que corresponde a una decisión que por ahí nos excede. Más de una vez, siempre por ahí se dice o se piensa que
el municipio tiene decisión, autonomía y en realidad las libertades son muy acotadas. Claro. La provincia marca la cancha de alguna manera y para eso están las fases y las posibilidades de las fases. Lo que sí se nota es que a medida que va pasando el tiempo, a pesar de que por ahí es muy difícil cambiar de fase, cada fase en la que se está tiene más flexibilidad o se van agregando otras actividades, como es el caso, bueno, hoy ha circulado una información pública a nivel nacional de que se están permitiendo las actividades deportivas individuales y algunas cosas más. Bueno, esto es el día a día, Cachi. Miguel, y bueno, como ya se va, como bien decís, flexibilizando y que día a día va mejorando la cosa, tienen que empezar a desarrollar un poco lo que tenían previsto, es decir, buscar el desarrollo económico a través, bueno, de algunas actividades que ya han empezado a aparecer, ¿no es cierto? Me contabas ahí en lo previo del trabajo que están haciendo con una granja, que vuelven por ahí las cooperativas de trabajo que habían sido tan importantes y que hoy deben ser tan importantes por esta economía que, bueno, nos ha tocado bastante a todos, ¿no? Sí, sí, correcto. Digamos que dentro de los planes que estaban formando parte de un proyecto general, de un proyecto más amplio, había muchas cuestiones que estaban para desarrollarse, pero con más tiempo, en otras situaciones, en otro contexto. Pero bueno, estas cosas nos obligan y nos exigen a revisar permanentemente. Y ya en la primera etapa de la cuarentena inicial nos pusimos a trabajar, a estudiar, a investigar, a asesorarnos con otras experiencias de otros municipios, con asesoramiento externo profesional. Y se dispuso empezar a trabajar con algunas cuestiones que era, de algún modo, desarrollar unidades productivas vinculadas a lo que es la alimentación. Nosotros veíamos, y esto no hay mucho que descubrir, mira uno el mundo cómo está funcionando y una de las variables que han llevado a promover quizás más iniciativa es que está faltando productos alimenticios por diferentes razones. Hoy en día podemos poner uno que es el más fácil de entender, que es el transporte. Claro. El transporte ha estado limitado, la relación interjurisdiccional de provincias está limitada. Vos bien sabés que hay provincias que para trasladarse de un lugar a otro no se puede. Y eso ha desarrollado, y lo dice el mismo Gobierno Nacional, la iniciativa, empieza a desarrollarse la iniciativa local, regional, territorial, como le quieras llamar, y provoca que tengamos que tener reflejos rápidos para empezar a prepararnos y a promover este tipo de actividades de producción que satisfacen o que satisfagan el consumo local. Por ejemplo, después de varios meses de trabajo a partir de los controles de bromatología que hace nuestra directora Agustina, empezamos a ver, se sospechaba, pero ahí lo comprobamos, que la mayoría de los productos que se consumen en monte son forasteros. No claro. tenemos producciones locales propia, ¿sí? En escala. En todo caso hay, pero en menor escala. Y uno de ellos es la provisión de huevos. Así de simple. No tenemos en este momento en monte otra granja de pollas ponedoras que no sea la que ha promovido el municipio en este momento. Lo vimos como una iniciativa posible, empezamos a contactar con los amigos, con la gente que tiene ganas de colaborar y bueno, tuvimos la feliz ocasión de encontrarnos con gente muy valiosa, con gente de monte, con vecinos solidarios, con vecinos que entendieron el proyecto y entendieron la necesidad. Y nos cedieron un espacio de tierra y una granja que hasta hacía poco tiempo había estado en actividad. Y lo que es más importante, nos brindan el apoyo logístico, el asesoramiento, el conocimiento. Y eso nos ha permitido incorporar personal que estaba trabajando en otro sector, chicos que con buena gana se predispusieron a aprender. Y hace 3 meses que está funcionando la granja, Cachi, con una producción hoy ya importante. Eso en principio es para administrar el mercado local, ¿no es cierto? Pero bueno, también con visión de futuro de ampliarlo y que sea también que se pueda vender para el exterior, digo, ¿no? Para fuera de la ciudad. En principio la idea es que
tengamos todo este tránsito de tiempo que vaya calificando a las personas que están trabajando, que se vayan haciendo idóneas en una lógica de trabajo diferente, que es algo que Monte en líneas generales necesita. Nos falta gente capacitada en determinadas cuestiones. De ahí también es que, bueno, hay otros proyectos que están vinculados con el ámbito laboral, que es la creación de un centro de formación profesional para los oficios, que eso ya se ha venido trabajando. Y en realidad, sí, si bien es en menor escala, la idea es que esto crezca, que vaya incorporándose más gente y que derive en una institución societaria con formato de cooperativa, que también tenga relación con otras actividades que estén vinculadas a la alimentación y que Monte de alguna manera empiece a tener su producción propia, su producción local. Realmente es sintomático, ¿no? Que no hemos encontrado el punto de equilibrio entre la actividad pública y la actividad privada para que estas cosas caminen. No deja de ser una suerte de ejemplo. Hay gente que puede estar con ganas de invertir o que tenga ideas de generar un emprendimiento. Bueno, esto ayuda o acompaña. Todos sabemos que la demanda es muy grande, que son productos esenciales que no solo se pueden utilizar de manera directa, sino que pueden tener un valor agregado, transformarse en otro tipo de alimentos, se puede proveer a otro espacio. Nosotros hemos tenido algunas reuniones interesantes con todos los pequeños productores de alimentos. Vos viste que se ha generado un proyecto de ordenanza para registrar a través de la ordenanza de los PUPA, permiso de alimentación único, gente que por ahí no estaba en el sistema formal, pero que simplemente con el hecho de registrarse y tener un control sanitario, hace más viable la comercialización. Todo eso es un modo de trabajar en equipo, de trabajar de manera conjunta, de integrar y articular actividades que por ahí están aisladas o atomizadas y encauzarla en un espacio común. Ahí el Estado tiene que estar presente, tiene que acompañar, tiene que ayudar, tiene que invertir, e incluso que se generen espacios de progreso, de crecimiento. Y bueno, eso también le da la oportunidad, porque esto tiene varias miradas, Cachi, le da la oportunidad a gente nuestra, a gente de Monte, incluso personal municipal, que hoy se está capacitando a tener otro oficio. Le da la posibilidad al ámbito de desarrollo social, que es el inicio de este esquema, tener una provisión de un determinado porcentaje para ayudar a las familias que tienen necesidades. Le da la oportunidad a las instituciones intermedias para que a través de la comercialización, tanto sea por sí o por terceros, tenga un beneficio. Y a su vez, el excedente de todo eso se vuelve a ingresar a través de un procedimiento de donación, como corresponde, a las arcas del municipio, y eso hace sostenible en el tiempo este emprendimiento. Hemos sabido, lo hemos conversado también tanto con la directora de dermatología como con el contador Silvio Larragorri, con la directora de dermatología, respecto de fomentar a a esas personas que se reinventaron con esto de la pandemia y salieron a fabricar, salieron a hacer, comida para llevar. Y por ejemplo, se dio el caso de un chico que obtuvo la licencia, la patente, la credencial para fabricar alfajores. Y hablábamos con Silvio de la posibilidad que también el municipio esté, a través de una línea de créditos, dando una mano y, como decíamos, alentando, fomentando a esos pequeños productores que por ahí pueden ser grandes a corto plazo, ¿no? Sí, por supuesto. La idea es que esto sea un trabajo en escala. Primero, generarle la oportunidad para que normalicen las actividades, entren de a poco dentro del sistema formal. Y nosotros lo hablábamos hace poco, participamos en una reunión con varios de los emprendedores que están en esta línea de alimentación, y uno no puede descartar de ninguna manera, hay que pensar con un poquito más de ambición, porque es probable que alguno de los 10, 15, 20 emprendedores que hay a lo mejor despegue, necesite generar más trabajo,
pueda incorporar gente profesional y puedan comercializar productos de otra manera. Eso también está en línea, Cachi, con lo que también se está trabajando del área de economía y del área de publicidad dentro del gabinete, con esta propuesta que se está haciendo del compre local. O sea, nosotros se ha detectado también esto, lo vemos todos los días. Hay actividades que a veces estaban un poco relegadas. No quiero entrar en alguna de las rubros porque por ahí me puedo olvidar, pero hay rubros que generalmente la sociedad tenía la costumbre de viajar a otro lado para consumir, y hoy día, al no poder viajar, al no poder salir, los consumos se empezaron a hacer dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra localidad. Eso es bienvenido y está bueno. Lo que hay que hacer ahora es conservarlo, claro. ¿Sí? Tratar de que eso se mantenga e incentivarlo. Hay todo un proyecto, por ahí lo habrás escuchado, para tratar de nuclear todos estos productos digamos, de fabricación o elaboración local y brindarlo a nuestros supermercados, a nuestros locales de venta, de comercialización, en un apartado especial donde se detecte y se observe los productos elaborados en monte. Y incentivarlo es el único modo. Nosotros tenemos que acompañar a todo eso. El Estado tiene que estar presente, acompañando, ayudando, facilitando. Perdón, es muy bueno que quede el dinero de la comunidad, que quede en la comunidad misma, ¿no es cierto? Si bien no se habrá podido por la pandemia, supongo, ¿no? Se reactivó, hubo novedades, hubo pedidos con respecto al espacio donde se iban a instalar las fábricas, al parque industrial, o eso todavía está vedado porque, bueno, nos encontró esta historia de la pandemia. No está vedado, todo lo contrario. Tenemos reuniones periódicas con los gerenciadores del proyecto. Se está trabajando en común desde hace tiempo. Hemos tenido varias reuniones con posibles inversores. Esto ha traído, contrariamente a lo que a veces uno piensa, que hay un deterioro de la economía. Por un lado pasa eso porque es una realidad, pero por otro lado se van generando oportunidades. Hay un par de inversores o de empresas o de fábricas que han mirado, están viendo ya la posibilidad de salirse del AMBA porque no pueden producir, porque los protocolos son excesivamente rigurosos, porque tienen dificultades de otra naturaleza y están viendo de trasladarse. Nosotros hemos hecho de nexo con Jos, con el intendente y los desarrolladores de este proyecto, ya hemos tenido varias charlas. El proyecto está muy avanzado, ya tiene, aparentemente hay muy poco para definir, tiene todas las autorizaciones de la provincia encaminadas y no se ha iniciado quizás el movimiento de suelo, el trazado de caminos y algunas cosas elementales, que es el primer movimiento de obra, sí, por las limitaciones que tienen hoy las empresas. Hasta hace muy poco tiempo no podíamos tener ingreso de trabajadores que provenían de otros distritos. Sí. Eso ha limitado quizás todo esto, porque hay actividades que son esenciales pero de otra característica, entonces hay que alojar. Bueno, eso ya se está volviendo a trabajar, pero sí, Cachi, sí está en carpeta, lo estamos trabajando independientemente de todas las urgencias que por ahí hay que solucionar. La fábrica de correas, BTS, que, bueno, en principio hacía logística en monte nada más y que no fabricaba, que no trabajaba en Buen Romance. Vimos que, bueno, se está proveyendo de mercadería, o sea, se está armando, como quien dice, para comenzar a trabajar, para trabajar desde monte, porque, bueno, hay maquinarias y vemos que tiene movimiento la fábrica. ¿Tenés novedades al respecto? No, con respecto a la fábrica de correas, hace un tiempo que no hemos charlado, pero sí sabemos que están en plena actividad y tratando de desarrollar su trabajo. Lo que sí, y permitime que insista con esto, los que están realmente invirtiendo y están
mirando hacia adelante son los operadores que tenemos en Monte. Hay una fábrica de quesos que está delineando una inversión importante, hay una fábrica de dulce que está con contratos con fábricas de alfajores de marca a nivel nacional, con un proyecto de desarrollo importante. En fin, quizás las otras industrias son válidas, pero están más en el mediano plazo. Claro. Esta tarea de potenciar lo que es la alimentación está en el plazo inmediato. Por eso quizás en estos momentos, ya vendrán momentos donde podamos trabajar abiertamente con otros. En estos momentos lo que está, digamos, como protagonista es tratar de aunar y salir en el primer tramo de esta incomodidad económica con actividades que son de inserción inmediata, que es la alimentación. Sí, el crecimiento y la instalación fabril evidentemente va atado a la economía general, ¿no es cierto? No podemos pedir por ahí grandes cambios en una economía que está detenida en el tiempo desde hace más de 150 días y que seguramente, bueno, cuando se abra la posibilidad de poderse empezar a mover, algunos miren a Monte. ¿Haría falta una fábrica de cuánto? ¿De 40, 100, 200 personas como para sanear la economía? Porque vos fijate que, por ejemplo, Abbott casi que tiene su economía saneada, ¿no? Casi pleno empleo. Sí, por suerte. El que no trabaja porque no quiere, dicen Abbott, ¿no? Sí, no, mirá, hay muchas líneas para tratar de dar una respuesta a eso. Uno siempre piensa, todos pensamos, y me incluyo, en la fábrica ideal con una determinada cantidad de personas. Nosotros, y en todo caso, trabajamos en todas las líneas, pero creemos más en el desarrollo individual, familiar, claro. En el desarrollo comunitario de pequeños núcleos de producción que, eslabonados y trabajando en conjunto, generarían igual o más posibilidades de salida rápida que una fábrica. La fábrica tiene la oportunidad de generar un empleo masivo y obviamente que se está trabajando en esa línea. Pero Monte tiene una riqueza natural que es su tierra, que es su gente, que es la cercanía con los grandes centros urbanos. Hace poco leía un artículo que me pareció muy interesante, y esto es de público conocimiento, se puede acceder muy fácil. La alcaldesa de París, que si mal no recuerdo es el apellido Álzaga, de origen español, reelegida hace muy pocos meses, de corriente casi progresista, ecologista, tiene un plan que lo llevó a cabo dentro de su campaña, y era formar un cordón de producción hortícola y de granjas en torno a París, a menos de 10 a 15 kilómetros, con lo cual no tenés transporte que encarece los productos, claro. Tenés una llegada inmediata para hacer provisiones a toda, bueno, París es un gran centro urbano del mundo, y eso le dio un respaldo muy importante, y se está trabajando en todas las grandes urbes en este tema. Por eso es que nosotros vemos, y no es que solo lo veamos nosotros, lo estamos investigando, lo consultamos, tenemos, ya te decía hoy, asesoramiento externo que nos avala en esto, y es que tenemos que trabajar en este desarrollo de pequeñas unidades productivas, que hoy pasa por las pollas ponedoras, mañana puede pasar por otro lado, y está dentro de la carpeta y la agenda del intendente desarrollar 5 o 6 líneas que podrían en su conjunto hacer una armonía de trabajo que va a ser generadora de empleo. Y bueno, y aquí espacio, tierra tenemos, o sea que por supuesto. Sería absolutamente viable. Bueno, para concluir, Miguel, no abusar más de tu tiempo, nosotros decíamos ayer en una nota que hacíamos a un comercio que se abría, que nos daba mucha tristeza cuando recorríamos una cuadra y de pronto había 3 locales vacíos, ¿no? Y hacíamos otra cuadra más y había 2 locales vacíos y parecía como que el comercio de Monte se caía, que se lo llevaba la pandemia, el aislamiento. Sin embargo, como se fueron cerrando algunos, no sé si en la misma medida, pero se fueron abriendo otros. ¿Cómo ves el comercio local en líneas generales? Yo lo veo con un potencial interesante. Monte todavía no ha encontrado
así como no encontró su piso en la época crítica, no ha encontrado su techo. Por supuesto. Hay oportunidades muy interesantes, Cachi, y es que hoy escuchábamos a nivel nacional la posibilidad de que el turismo tenga algún formato interesante de reapertura, con lo cual nosotros estaríamos en un posicionamiento geográfico por la cercanía más que potable para que podamos empezar a caminar. Y el comercio forma parte de eso. El comercio forma parte de eso. Lo que sí hay que tener presente que las modalidades de comercialización van cambiando en estos últimos 3 o 4 meses. Uno lo puede ver por estadísticas de lo que ha sido la compra por internet. Mercado Libre ha superado todas las expectativas que tenía. El mundo se rediseña, los paradigmas cambian y nosotros tenemos que estar atentos a hacer cambios rápidos en ese aspecto. Te comento algo que por ahí puede ser un dato de interés. Hemos estado trabajando a partir de la conformación del Consejo Económico con un proyecto a pedido de los interesados, con la colaboración de la gente del ANSES, de Marcela. Se ha hecho una presentación a Turismo de Nación para que Monte entre dentro de lo que se llama un circuito de cercanía. El mismo ministerio promueve estos lugares y genera cierto tipo de acompañamiento en tarjetas para que se consuman en las localidades. Y eso, bueno, está ya dentro de nuestro plan de trabajo para esta temporada que viene. Seguramente será con restricciones, será con protocolos a cumplir, y eso habrá que hacerlo, habrá que aceptarlo, y tenemos que estar preparados a convivir con esta pandemia de la mejor manera posible, siempre respetando los cuidados protocolares para que la salud de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros vecinos, se cuide, pero conviviendo con las actividades que necesita la gente, que necesita la sociedad. Ojalá se reabra la parte turística porque, bueno, es otra de las, como se dijo tantas veces, la industria sin chimenea de nuestra ciudad, y bueno, fortalecido por lo que vos decías, por la cercanía, seguramente si se abre un poco, creo que San Miguel del Monte va a vivir, bueno, uno de los tantos veranos exitosos como vivió. Miguel, lo que quieras agregar, como siempre, muchas gracias, y bueno, y estamos, como le digo a todos, en diálogo permanente, ¿no? Dale, no, una sola cosita más, y yo tampoco les quiero demorar y quitar tu tiempo gentil que han tenido con nosotros, que hoy lo charlamos previa a la entrevista. Se ha recuperado de alguna manera un grupo de trabajo en el ámbito textil, que es otra de las líneas sobre las que estamos trabajando. Gabinete completo, porque ahí se ha trabajado con muchas áreas para recuperar el lugar, para embellecerlo, para mejorar la calidad de iluminación, la mejora de las maquinarias. Hay un grupo interesante de gente que está con mucha pasión y muchas ganas, gente que está colaborando desinteresadamente, capacitando a las mujeres que se han incorporado. Eso tiene un potencial interesante para seguir creciendo. En estos días están teniendo los primeros trabajos ya, pero más bien como práctica, y seguramente ahí hay un potencial interesante, no solo para esta cooperativa que está en formación, sino y desde ya dejamos la invitación hecha para toda persona que quiera sumarse, porque en cuanto más el núcleo crítico sea más amplio, mayor potencial de generar trabajo en escala vamos a tener. Cachi, agradecidísimo por la gentileza de tu tiempo. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, y bueno, como decíamos, nos estamos viendo.